Muy buenos días, niños, el Señor les bendiga grandemente. Le damos gracias a Dios porque nos permite un domingo más, un día más para aprender de su palabra. Amén. Estamos agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestra vida y hoy vamos a continuar con este tema espectacular de la oración y esta vez vamos a aprender qué significa no usen vanas repeticiones. Y vamos a leer la palabra de Dios. Continuamos en el Evangelio de Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8, que dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros las pidáis. Amén. ¿Qué significa usar vanas repeticiones o qué son las vanas repeticiones? La palabra vano significa vacío, inútil o sin contenido. Es decir, que no hay nada. Entonces lo que el Señor Jesús nos está diciendo en ese momento que dice no usen vanas repeticiones es que al usar las palabras, las mismas palabras repetitivamente, una y otra vez, o usar palabras que se escuchen súper intelectuales, no significa que Dios nos esté escuchando, no significa que Dios reciba nuestra oración, pues Él no recibe nuestra oración por el número de palabras que usemos o por la cantidad de palabras bien estructuradas que digamos, sino por la intención de nuestro corazón, que desde un principio Él ya la conoce. Muchas personas enseñan que repetir una y otra vez las mismas palabras es la forma en la que Dios nos puede escuchar, que repetir la misma oración, el mismo rezo hará que Dios actúe en lo que le estamos pidiendo, ya sea que perdone nuestros pecados, que nos sane, que nos supla cualquier cosa. Nunca debemos olvidar, niños, que orar es hablar con Dios. Cuando hablamos con Dios, no solo le pedimos, sino que le agradecemos, le honramos, le glorificamos y alabamos porque entendemos que Él es Dios. Orar es tener una conversación íntima con alguien y este alguien es Dios. Y esa conversación íntima contiene mucha confianza, así como cuando hablamos con nuestros padres. Orar es entender que lo único que necesitamos es que Dios nos escuche, no que los demás nos escuchen, como es el caso que el Señor menciona en la palabra cuando menciona a los gentiles. Vamos a leer otras versiones con referencia a este versículo. Y la traducción al lenguaje actual dice: cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. ¡Wow! Miren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Entonces, si nosotros conocemos verdaderamente a Dios, sabemos de que a Dios no lo vamos a convencer en una oración por las muchas palabras que nosotros usemos, sino que vamos a tocar su corazón. Él va a escuchar nuestra oración por la intención que hay en nuestra mente, que hay en nuestro corazón, que Él es el único que la conoce, porque la palabra dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y los corazones. La versión de la Biblia de las Américas dice: y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. No vamos a ser oídos, niños, ni por la cantidad de palabras, ni por lo mucho que repitamos esas palabras.
Vamos a ser oídos porque primero Dios nos prometió por medio de su Hijo Jesucristo que todo lo que pidásemos en su nombre, Él nos los cumpliría. No porque nosotros usemos palabras, no porque repitamos esas palabras, sino porque lo hagamos con el corazón y en el nombre de Jesús. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, que seamos sinceros, porque Él quiere que nuestro corazón y el suyo sean uno, como le dice Jesús en la oración en Juan 17, que ellos, o sea, nosotros y los apóstoles, puedan ser uno con Jesús, como Jesús es uno con el Padre. En Isaías 29:13 dice con respecto a la oración: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué triste, ¿cierto? Que con nuestra boca, con nuestros labios digamos gloria a Dios, aleluya, yo amo al Señor, el Señor me ama, y prediquemos el Evangelio, pero que nuestro corazón esté lejos de Dios. Decir gloria a Dios, aleluya, y predicar el Evangelio no está mal. Lo que está mal es cuando el corazón de nosotros está lejos de Dios. Y debemos tener mucho cuidado y siempre pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos cerquita a Él. Amén. Dios no quiere que solo nos acerquemos con nuestra boca. Él quiere que nos acerquemos a Él con todo nuestro corazón. Que cuando oremos, nuestra intención no sea cumplir con un horario, cumplir con lo que el líder o el pastor nos dice, que en un momento de oración congregacional ser reconocidos y vistos como que wow, ora demasiado, cómo ora este hermano, cómo ora esta hermana, así como nos enseñaron la clase pasada. Pero lo que Dios sí quiere es que cuando nosotros oremos nos concentremos en Él, que en ese momento de intimidad con Dios sea un deleite, no una obligación. Y aun cuando estemos en la iglesia congregados en un tiempo de oración, que estemos todos así reunidos, que Dios siga siendo el motivo, la razón, el impulso para estar allí. No el que seamos vistos por nuestros hermanos, sino que aunque haya muchas personas en el recinto, el más importante sea Dios. Amén. La Biblia nos enseña que debemos orar con fe, en la dirección correcta y directa a Dios. En el nombre de Jesús, que debemos ofrecer nuestras oraciones con reverencia y humildad, que debemos perseverar en la oración, en la sumisión a la voluntad de Dios. Decir que cada vez que oremos debemos orar en la voluntad de Dios, pidiendo que se haga su voluntad. Y debemos evitar, como hablábamos ahorita, hablar y decir en medio de nuestra oración palabras sin sentido, cosas repetitivas para ser escuchados o vistos por los demás. También leímos que no nos hagamos semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Dios conoce nuestras necesidades, por tanto no es necesario que usemos vanas repeticiones. Lo que sí es necesario, niños, es que perseveremos en la oración. Una cosa es ser persistentes en la oración y otra pero muy distinta es usar vanas repeticiones. El Señor le gusta que nosotros seamos persistentes. Él conoce nuestra necesidad, pero también quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. ¿Y cómo aprendemos a depender de Él? Por medio de la oración, esa oración que es sin cesar, que es constante. Amén. En conclusión, niños, pidamos al Señor que nos enseñe a orar, para que no vayamos a caer en las vanas repeticiones, sino que nuestra oración pueda ser grata a Dios, podamos ser escuchados por Él y podamos ser constantes sin desmayar. Amén. Vamos a orar. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque hoy nos enseñas cómo debemos, cómo no debemos y cómo debemos orar. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y nos ayude
a entender y a poner por obra esta palabra. Que podamos ser hacedores y no oidores olvidadizos, y que la oración sea un deleite para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.